Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano, que la paz, el amor y la misericordia de Dios siempre estén junto a ti y a los tuyos. Sabes que siempre te decimos que siempre estamos orando por ti, por tu familia, para que el Señor pueda bendecirte y darte la fortaleza que necesites en toda la trayectoria de este camino de peregrinación. Hoy te leemos tu linda meditación, la cual se titula El triste final. Sí, el triste final. ¿Sabía usted que para muchos seres humanos hay un triste final? Hay un final que es alegre, pero hay un final que es triste. Eso es igual como dos equipos que van a jugar al ring. Siempre hay uno que termina llorando y uno que termina alegre. Y esa es la trayectoria de nuestra vida. Al final de la etapa, hay un grupo que llorarán y hay otro grupo que van a reír. Por eso el triste final es el triste fin de lo que la palabra de Dios nos habla a nosotros. La palabra de Dios nos habla y vamos a abrir este libro santo, ya lo hemos abierto en el nombre precioso de Jesús, la cual el Señor nos habla del triste fin de un gran rey. Y de ese triste fin nosotros podemos aprender lecciones para nuestra propia vida. ¿Por qué motivo? Porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios está escrito para nosotros, para que meditemos en ella y no cometamos los mismos errores que hicieron estos hombres en el pasado. Sabes que en la palabra de Dios podemos encontrar allí en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3, el triste fin de Saúl. Saúl fue un hombre guiado por el poder del Espíritu Santo. Saúl fue un hombre intelectual. Saúl fue un hombre que la presencia de Dios siempre estuvo con él hasta que él decidió apartarse de Dios, hasta que él decidió hacer las cosas incorrectas, hacer su vida de acuerdo a su norma, su precepto, su deseo de su corazón, hacer las cosas que él quería y como él quisiera, sin que Dios tuviera que intervenir en su vida. ¿Qué resulta con Saúl? El triste fin de Saúl fue que Saúl en la trayectoria de su vida dejó de escuchar la voz de Dios. Ya no escuchaba a los profetas, ya no escuchaba la palabra de Dios, simplemente escuchaba su propia conciencia, escuchaba su propia voz, escuchaba sus propios deseos, no escuchaba lo que se le mandaba decir a través de los profetas. Y llegó un momento que el Espíritu Santo de Dios se apartó de Saúl. Lo dejó en su propio camino haciendo su propia vida. Pero ¿qué pasa? Que Saúl como rey había dictado una ley. Cuando podemos leer allí la ley que él dictó en el capítulo 26 y 27 de Primera de Samuel, donde nadie podía ir a los medium, nadie podía ir a donde estaba un hechicero para hablar porque si no lo afusilaba. Inmediatamente Saúl se encuentra en esta deriva que el Espíritu Santo de Dios se ha apartado de él, que ya Samuel no hablaba más porque ya se había apartado, se halló entre la espada y la pared. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos encontramos entre la espada y la pared cuando Dios ha dirigido nuestra vida por tantos años y de repente comenzamos a dirigirnos nosotros mismos? Ya no consultamos a Dios, ya no le pedimos su dirección, ya no pedimos que bendiga nuestros planes y que tome el control de nuestra vida, sino que queremos hacer las cosas como nosotros querramos y a la hora que querramos. Déjame decirte, amigo y hermano, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Saúl fue a visitar una medium para que le llamara el espíritu de Saúl, de Samuel. Y ahí muchos de nosotros llegamos, que cuando ya no escuchamos la voz de Dios, vamos donde los hechiceros porque lo vemos, vamos donde los hechiceros porque no hablan mentira. Pero para su sorpresa, esta mujer llamó a Samuel y apareció el espíritu de Samuel, la cual no era Samuel, sino que era un espíritu de demonio, porque tenemos que saber discernir los espíritus. Y ahí estaba el triste fin, porque Samuel le dijo las verdades a Saúl de que al otro día su vida y sus hijos iban a terminar. Amigo y hermano, el fin de Saúl llegó, la vida de Saúl terminó y terminó muy triste. ¿Sabe por qué? Porque ya cuando el espíritu de Samuel le había dicho sus verdades, verdaderamente
Él le dijo la verdad, pero no fue Samuel, fue el espíritu del diablo que se transformó y subió para hablarle a él. Tenemos que tener mucho cuidado y siempre pedirle a Dios su dirección y su bendición en todas nuestras trayectorias de nuestra vida. Y mucho cuidado con ir a visitar aquellos lugares que son prohibidos por Dios, porque ahí llega la maldición del hombre. Cuando tú te apartas del camino de Dios, te sientes desesperado, como estaba Saúl, desesperado. David era quien tocaba el arpa para Saúl, para que los espíritus de demonios corrieran de alrededor de él. Amigo y hermano, el triste fin de Saúl por haberse apartado del camino de Dios, el Espíritu Santo de Dios lo abandonó. Estaba a su propia suerte, a su propia deriva, y llegó el momento cuando los filisteos comenzaron a perseguir a Saúl para acabar con su vida, como el espíritu de Satanás se lo había dicho a través de Samuel. Y llegó el momento, sí, en Primera de Samuel capítulo 31 nos dice que los filisteos lo persiguieron y acabaron con la vida de él. Lo hirieron, no lo mataron, pero mataron a su hijo Jonathan, mataron a su hija, mataron todas sus descendencias y él quedó herido. ¿Sabes qué? El momento final y triste de él fue que cuando se vio herido, ya sin el abrigo de Dios, sin el amparo de nadie, ni familia ni nadie, sino solo arrumbado y destruido, le pidió a su escudero que le entrara la espada. Pero él no quiso. Pero dice el capítulo 31, en el versículo 4, dice que él mismo cogió la espada y se tiró arriba de ella y mató su cuerpo. Triste fin de Saúl. Amigo y hermano, no permita que tu fin termine de la manera que permitió Saúl, porque la palabra de Dios nos habla a nosotros para poder reflexionar y devolvernos del camino y darnos cuenta que estamos actuando equivocadamente, porque Dios su amor para con el ser humano es para siempre y Él lo único que desea es que nosotros vengamos a Él, porque lo dice allí en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, hijito mío, esto os escribo para que si alguno de vosotros os pecare, abogado tenéis para con el Padre a Cristo Jesús. Dios hoy te llama a que lo busque de todo corazón y que lo ponga a Él como tu abogado y que te arrepienta del camino equivocado, la cual tú has andado en toda la trayectoria de los últimos tiempos. Ven a Jesús. Voy a orar por ti para que Dios te bendiga y te ayude a venir con su poder hacia Él. Amoroso Rey, Padre eterno, en esta mañana, Señor, hay hijos tuyos que necesitan el toque espiritual para devolverse del camino. Háblale, Señor. Solo tú puedes a través de tu poder. A ti suplicamos, Rey, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.